Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a traer la palabra de Dios que nos ha dado para esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Y vaya abriendo su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 15. De ahí vamos a traer la palabra que nos dio el Señor para esta noche. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer los primeros 3 versículos. Luego vamos a orar y luego entramos en el conocimiento de la palabra. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias, Padre, por su palabra. Ahora, mi Dios, yo le pido en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que prepare los corazones de todos los que estamos aquí reunidos, mi Padre, para recibir esta palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le ruego, mi Padre, que me dé conocimiento, entendimiento y discernimiento de la misma, para que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le damos gracias, honra, gloria, alabanza y poder sean solamente para usted y mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, está diciendo quién es Él. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y si Él tiene por Padre a nuestro Dios, entonces todo lo que Él habla es verdad. Amén. Y por eso Él lo verifica de esta manera, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Pero luego enseguida dice, en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Qué hermoso es poder ver que nuestro Señor Jesucristo nos habla, porque Él es el que nos está hablando aquí en este capítulo 15, ¿verdad? Que todo pámpano que no lleva fruto en él, lo va a quitar. Y se está refiriendo a nosotros. Bueno, en aquel tiempo se refería a sus discípulos. Pero ahorita se está refiriendo a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos sus hijos. Como lo dice el versículo 3, ya hemos sido limpiados. El versículo 3 lo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es que nosotros, mis amados hermanos, ya estamos limpios porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros necesitamos, somos los pámpanos, ¿verdad? En la vid, o sea, el árbol que da la uva, el pámpano es el racimo de uvas, ¿verdad? Pero si lo separan de él, pues no va a ser pámpano, no va a tener fruto, el pámpano. Gloria a Dios. Nosotros igualmente, mis amados hermanos, si nos separamos de nuestro Señor Jesucristo, por algún motivo, no vamos a dar frutos. Pero ahorita estamos nosotros pegados a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que llevar frutos, mi amado hermano. Porque aquí en este capítulo 15 nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, gloria a Dios. Y aparte de eso, como nos está hablando, gloria a Dios, es que nosotros tenemos que dar fruto porque si no, hermanos, vamos a ser cortados. Y así lo dice la palabra de Dios. De manera que tenemos nosotros, mis amados hermanos, que poner más atención a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Es para pensar, ¿estoy llevando yo
buenos frutos? ¿He hecho algo yo para darle frutos a mi Señor Jesucristo? ¿O me he limitado nada más a venir al templo, a sentarme, y cuando salgo del templo en mi casa, pues los quehaceres domésticos, los que trabajan sus trabajos, en fin, pero no ha hecho frutos? Porque los frutos de lo que se refiere aquí mi Cristo para nosotros, los que somos sus hijos, son frutos espirituales, mis amados hermanos. O sea, el hablarle a las personas de lo que es la salvación, llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios por la cual pueden ser salvos. ¿Ahí va usted algún fruto ya? ¿Ha hecho salvo a alguna persona? ¿Ha tenido conocimiento que a alguna persona que usted le habló ya se entregó a Cristo? Ese es un fruto. Y ese fruto, mi amado hermano, va a contar para el final del tiempo. Nos va a ser contado. Amén. Gloria a Dios. Pero nos dice aquí que para que nosotros llevemos frutos, mis hermanos, necesitamos estar limpios. Y el versículo 3 dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ver que la palabra de Dios nos habla de frutos. Gloria a Dios. El versículo 4 dice, permaneced en mí y bien ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, o sea vosotros, si no permanecéis en mí. De manera que son tres cosas las que realmente nosotros debemos de tener, mis amados hermanos, para ser árboles fructíferos o para ser cristianos que llevemos mucho fruto. Lo primero que habla, gloria a Dios, necesitamos nosotros tener estas tres cosas. La limpieza, que es lo que él habla en el versículo 3. Y nosotros ya hemos sido limpios por la palabra de Dios, porque le hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. El permanecer también en Cristo es el punto número 2. Y el punto número 3 es la obediencia. Ahorita acabamos de leer el versículo 4, que nos dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos dice? Permanecer en mí. Gloria a Dios, ahí está, dice, permanecer en mí y yo en ustedes. ¿Por qué nos dice yo en ustedes? Porque separados de mi Cristo, si no lo tenemos realmente en nuestro corazón, no vamos a tener buenos frutos, hermanos. Necesitamos que verdaderamente Cristo more aquí en nosotros. Por eso dice que Él en nosotros. Y lo agrega, gloria a Dios, dice, yo no sé, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. El racimo de uvas, si no, con el ramito que se hace ahí, que es el pámpano, si no permanece en la vid, se cae o lo trozan, ya no va a dar nada. Así nosotros, mis amados hermanos, si nosotros nos despegamos de alguna manera de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a llevar frutos, porque entonces ya vamos a andar vagando para allá y para acá. Ya no nos vamos a acordar de Él. Y si nos acordamos, será muy esporádicamente. Pero nosotros, mi amado hermano, no somos de los que nos despegamos de Cristo. Somos de los que nos aferramos más y más a Él para poder traer frutos dignos de arrepentimiento hacia aquella persona que nosotros le hablemos para que puedan ellos convertirse y realmente ser salvos. Y ese es un fruto muy grande, hermanos. Cuando nosotros logramos que un pecador se arrepienta y se entregue a Cristo, gloria a Dios, es un fruto que tenemos, es algo, un grado más que tenemos para nosotros
se va a convertir en una corona que nos van a dar, gloria a Dios, según los frutos que tengamos, gloria a Dios. Entonces podemos ver que nosotros permaneciendo en Cristo siempre llevaremos frutos. Pero si no permanecemos en Él, hermanos, si somos personas que hoy oramos, mañana se nos olvidó, a veces oramos cuando nos acordamos de tomar nuestros alimentos, a veces no oramos, a veces cuando nos vamos a ir a acostar ya para dormir, se nos olvidó orar. Cuando nos levantamos en la mañana, no nos acordamos de darle gracias a Dios. ¿Estamos permaneciendo en Él? No, hermano, porque permanecer en Cristo es precisamente que no tengamos pecados nosotros y que siempre nos acordemos de lo que tenemos que hacer. Amén. Y gloria a Dios, porque muchas veces uno cree que es nada más venir a la iglesia y ya. Porque hay muchos pastores que dicen, tú nomás ven a la iglesia, cumple con dar tus diezmos y olvídate lo demás, ya eres salvo. No, hemos leído mucho la palabra de Dios, hemos oído mucho acerca de la palabra de Dios, cómo tenemos que ser nosotros. Ahora, no nada más es cuestión de la salvación, porque si no llevas frutos, pero permaneces en Cristo, no la pierdes, la salvación. ¿Pero qué le vas a decir al Señor cuando estés en su presencia? ¿Que no quisiste trabajar para Él? Cuando menos, amados hermanos, hablarle a una persona, ya sea en el trabajo, ya sea en la tienda, en la casa, en el consultorio, cuando van mucho por ahí a pasearse, a andar por ahí, para arriba y para abajo, ahí logren para que les hablen. Yo cuando me he ido a ver a mis hermanos, a mi familia por allá, yo aprovecho para hablarles. Porque si no, ¿qué cuenta le voy a dar al Señor? A lo mejor me van a decir, tuviste la oportunidad de hablarle cuando andabas en tal parte y no le hablaste, pasaste indiferente o no tuviste compasión de esa persona, la viste cómo estaba y no le hablaste. No le dices una palabra de ánimo, Cristo te ama, Cristo te puede sanar, Cristo te puede salvar, en fin. No tenga miedo. Cuando usted está en Cristo, mi amado hermano, y le toca a alguna persona que la ve usted que está afligida, Dios le da palabra, se va a admirar usted, se va a quedar, ay, pues yo de dónde salió, me salió tanta palabra que le dije, porque el Espíritu Santo se va a encargar de decirle, de guiarla en el conocimiento de la palabra para que se la dé a aquella persona. Y ese es un fruto, hermano, es un fruto espiritual. Porque tenemos los frutos que damos, por ejemplo, cuando damos para la ofrenda, cuando damos, nuestros diezmos son frutos también. Cuando hacemos algo en la iglesia, también son frutos que llegan agradables al trono de la gracia de nuestro Dios. Pero cuando no hacemos nada, ¿qué le vamos a decir a nuestro Señor? Pues es que tuve miedo, como dijo el de las monedas, de los que le dieron a aquel, que eran las monedas, que dijo, los escondí porque tuve miedo de ti. Y le vamos a decir, usted es que yo tenía miedo, porque a lo mejor esto, a lo mejor otro. Siervo inútil, a lo mejor nos dicen así. Entonces hay que tener cuidado, hermano, hermana. Hay que buscar las cosas de Dios, gloria a Dios. Porque si nosotros, mi amado hermano, no llevamos frutos, cuidado, mi amado hermano, porque podemos caer muy mal. Porque en 2 de Juan, capítulo 5, nos habla algo, no mucho acerca de los frutos, pero de lo que es la obediencia también, porque también tenemos que obedecer, gloria a Dios. Si no obedecemos a lo que Dios nos dice, gloria a Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Gloria a Dios. 2 de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios.
No es el capítulo, es el versículo 5. Dice, cuando nosotros permanecemos en Cristo, el amor de Él va a salir. Dice el apóstol Juan, aquí hablando, lo que es la senda de la verdad y el amor. Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros verdaderamente permanecemos en Él, debemos de permanecer en el amor. Y ahí es un acto de obediencia, que nos amemos unos a otros. Ahí nosotros estamos obedeciendo a mi Señor Jesucristo. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, mi amado hermano, nos damos cuenta que estamos en Él. Gloria a Dios. Y ahí dice que nos amemos unos a otros, segunda de Juan capítulo 5. Bueno, versículo 5, perdón, porque es un solo capítulo. Entonces, si nosotros, mi amado hermano, decimos, fíjese bien lo que le estoy diciendo en esta noche, en esta tarde, si nosotros decimos que Cristo está en nosotros, debemos nosotros, fíjese bien, permanecer en Él y obedecerle. No solamente estar limpios, porque ya hemos sido limpiados, ya estamos limpios, pero no solamente debemos de decir que ya hemos sido limpiados, que ya no tenemos que hacer nada. No, tenemos que permanecer en Él y obedecerle. Y el Señor nos manda a que tengamos frutos. Pues no me acuerdo ahorita en cuál, donde dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, mi amado hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos y ni modo, no podemos cambiar la palabra de Dios. Si estamos en pecado, nos espera la muerte segunda, que es el lago de fuego. Así es que tenemos que, por sí solos, entender la palabra de Dios para que nosotros, hermanos, cuando ya el Señor nos llame a su presencia, podamos estar seguros de que vamos a estar con Él. Por eso, gloria a Dios, dice, permaneciendo en Cristo, siempre llevaremos nosotros frutos, mis amados hermanos, porque ahí lo dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y luego el 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Separados del Señor, mi amado hermano, nada vamos a poder hacer. Por eso es muy importante la oración, hermanos. Siempre les he dicho y les he recomendado que tengan un devocional, o sea, un rato con el Señor en la mañana cuando se levanta, en la tarde, en la noche ya cuando se va a acostar, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que usted quiera darle al Señor, y allí usted póngase en contacto con Cristo y así esté en contacto con nuestro Padre Dios, porque nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar siempre, hermanos, pegados allí, como las chinches cuando se pegan en el cuerpo, perdonen la expresión, así debemos de pegarnos nosotros a mi Señor Jesucristo para poder llevar fruto, porque Él lo dice, que podemos llevar mucho fruto, pero separados de Él, hermanos, no vamos a llevar nada. Vamos a ser cristianos de silla o de banca. No, mi amado hermano, mi amada hermana, hay que siempre hablar la palabra de Dios cuando se tiene la oportunidad. Si usted ve a una persona que está triste porque le han diagnosticado alguna cosa, cuando está usted ahí en un consultorio médico, déle una palabra de aliento.
Cristo nos ama y Él puede llegar a ti. La palabra de Dios, gloria a Dios, se me fue el versículo. Aquel hombre leproso que llegó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y le dijo, quiero, sé limpio. Amén. Gloria a Dios. Usted le puede decir así una palabra, que usted se acuerde que está en la palabra de Dios. Por eso es muy importante memorizar unos cuantos versículos, mis hermanos, para que les diga, usted le presente una palabra de aliento. Porque, hermanos, hay personas que cuando les diagnostican una enfermedad pesada se desboronan todas ya. Ahí ya se les acaba la vida. No, hay que luchar hasta el final. No le hace que ya el Señor nos llame a su presencia hasta el último momento. Hay que estar con Él. ¿Por qué? Porque ya le hemos aceptado como nuestro Salvador. Y entonces, cuando nosotros permanecemos en Él hasta el final, siempre vamos a ser triunfadores. ¿Sabe por qué? Porque nos espera la vida eterna ya con Él. Amén. Pues Él dijo, voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Así que acuérdense, todas son promesas. Y aquí en este capítulo 15 hay muchas cosas que el Señor nos está dando. Hasta ahí, miren, hay promesas también. Vamos a ver el versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Gloria a Dios, aleluya, y arden. ¿Qué nos dice Mateo en el capítulo 3, versículos 10 y 12? Gloria a Dios, vamos a leerlo, Mateo. A ver, Mateo, gloria a Dios. Mateo 3, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está, a ver. Mateo 3, 10 y 12. ¿verdad? Fíjense bien, dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Gloria a Dios. Por eso les digo yo que hay que llevar muchos frutos, gloria a Dios, porque pues si no, ya vamos a estar perdidos, gloria a Dios. Y también Lucas también lo relata en el capítulo, pues también es 3, el capítulo 3, versículos 8 y 9 de Lucas. Vamos a ver cómo lo relata él. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 2, 3, acá está el 3, a ver si aquí está el 3. 8 y 9, ¿verdad? A ver si... Yo por aquí lo apunté, déjenme ver. Lucas 3, 8 y 9. Aquí lo relata de otra manera. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Qué manera tan hermosa lo relata, pero es lo mismo, gloria a Dios. Si no llevamos frutos, hermanos, vamos a ser cortados, porque a largo plazo, hermano, si usted se desprende del Señor, está perdido. Si usted muere sin Cristo por el pecado, pues ya no va a llevar frutos. Cuando ya seamos cortados de este mundo, vamos a ir a dar al fuego eterno. De manera que
¿Qué es lo que conviene hacer? Permanecer en mi Cristo, llevar frutos, hablándole a toda persona que podamos, porque parece que hay un resfrío muy grande ya en las iglesias cristianas. Antes donde quiera se veía que había carpas, donde quiera se veía que había muchos lugares donde predicaban a nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Ahora muy poco se oye, ahora todo lo quieren hacer a través de la radio nada más. Había campañas, había todo. Poco a poco se ha ido enfriando las cosas para Dios. Hasta el tiempo para Dios lo han ido acortando. Había iglesias que agarraban hasta 2, 3 horas. Ahora ya casi todas las iglesias 1 hora, 1 hora. Pero bueno, de perdido se acuerdan de Dios. Pero lo que les digo yo, ¿por qué? Porque el diablo está trabajando muy duro, hermanos, muy duro. Está trabajando, pone muchos obstáculos, pone muchas cosas para que se vaya perdiendo la fe. Y cuando se va perdiendo la fe, se va perdiendo el ánimo. Y cuando se pierde el ánimo, el desánimo entre nosotros, ya se mete y es lo que el diablo aprovecha para empezar a meter las cosas del mundo. Por eso, amados hermanos, yo les recomiendo mucho que se apeguen a la palabra de Dios. Ciertamente estamos en el mundo, se necesita trabajar, se necesitan muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Y el tiempo que le des a Dios y a mi Cristo, dáselo siempre. No se lo recortes. Sigue dando el tiempo que siempre has deseado en tu corazón darle, dáselo. Pero hay veces, ¿verdad?, que hay necesidad de hacerlo de otra manera. Pero si puedes, darle más tiempo. Ahí en tu casa, tú puedes orar, puedes cantar. Yo vivo cantando. Casi siempre tengo mi Biblia ahí en la mesa. Me siento y ya. Porque es necesario, hermanos, nutrir el espíritu. ¿Y cómo lo vamos a nutrir? ¿Cómo lo vamos a alimentar? Por medio de la oración, a través de la palabra de Dios. Si no, espiritualmente también vamos a ir muriendo lentamente, porque se nos va a ir olvidando una cosa y otra, y al rato ya no vamos a leer ni la Biblia, ni la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. No, hermanos, hay promesas. Versículo 7, ya casi todos nos lo sabemos, gloria a Dios. Versículo 7, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice, pero si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, dice. Pedid, dice, permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice, qué hermosa promesa. ¿Por qué no hacerla nuestra? ¿Será muy difícil? Si usted se acostumbra a orar, hermanos, nada le va a ser difícil. Pero si se está empezando a acostumbrar a no orar, o a orar nada más, ya cuando se acostó, ya está acostado allí, está, ay, gracias, Padre. Y dice, no, hínquese. A mí me duelen ya las piernas para enderezarme, pero como quiera me hinco y me paro y le doy gracias a mi Dios porque me da fuerza todavía para poder hincarme y enderezarme. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay que olvidarnos que Él dio su vida por usted y por mí, y que si hemos sido salvos es por el amor que Él tuvo para todos y cada uno de nosotros, derramando su sangre y ofreciendo su cuerpo. ¿Cuál es nuestro agradecimiento por eso que Él hizo por todos y cada uno de nosotros? ¿La indiferencia? No. Que nuestro agradecimiento sea siempre el obedecer, la obediencia a Él. Porque si le obedecemos, hermanos, vamos a recibir esta promesa que dice que todo lo que pidamos, gloria a Dios, Él lo hará y será hecho, dice.
Eso dice, pero son dos cosas, ¿verdad? Que hay, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis. Para muchas personas es muy difícil permanecer en Cristo. Mucho más difícil es que las palabras de Él permanezcan. Porque lamentablemente en la casa, muchas de las personas que son cristianas, en lugar de abrir su Biblia, abren otras cosas para estar ahí, otros libros, o están con la televisión prendida, o se dedican a otra cosa y se olvidan de Dios. Hay que acordarnos más de Dios, mis amados hermanos, y menos de las cosas del mundo. Un poco menos de tiempo para el mundo. Estamos en el mundo, pero dice la palabra que no somos del mundo. Por lo tanto, mi amado hermano, tenemos que permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros y esta promesa se cumpla. Si no, ¿cómo se va a cumplir? Estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y ahí está, y seguimos pidiendo y no recibimos. ¿Por qué? Porque no permanecemos en Él y su palabra no permanece. Permanecer es que siempre esté allí, no que ahorita está y al rato ya no está. Que la palabra de Dios siempre está en nosotros. Que nosotros siempre permanecemos en Él a través de la obediencia. Amén. Gloria a Dios. De manera que, hermanos y hermanas, tenemos nosotros, mi amado hermano y mi amada hermana, que permanecer en Él. Gloria a Dios, porque es una promesa con un propósito. Pero hay requisitos. Cuando nosotros no permanecemos en Él, mire lo que dice déjame ver, en Primera de Juan capítulo 2. Mire lo que dice allí, para que usted, gloria a Dios, lo vea. Primera de Juan capítulo 2. Versículo del 15 al 17. Porque si nosotros permanecemos en Cristo, esto que dice aquí no lo vamos a hacer. Y dice de esta manera el 15 y luego el 16 y el 17. No améis al mundo. Primer punto. Perdón. Dice, no améis al mundo. ¿A quién amamos nosotros ahorita más? ¿Al mundo o a mi Cristo? ¿A quién le damos más tiempo? Estamos en el mundo, lo volvemos a repetir, pero no somos del mundo. Amén. Ni las cosas que están en el mundo. Tantas cosas que hay en el mundo que el cristiano, como quiera, sabiendo que no debe hacerlo, lo hace. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en nosotros, quiere decir que no estamos permaneciendo en Él. Le aceptamos como nuestro Salvador, pero no estamos en Él, no permanecemos en Él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese bien, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pues andar para acá y viendo aquí, vamos allá. Haciendo a veces hasta cosas que no debemos de hacer. Los deseos de los ojos, ¿cómo miramos? ¿Con altanería, con ojos de amor o con ojos llenos de deseos o de lujuria o qué sé yo? Los ojos. Y la vanagloria de la vida, no, pues yo me voy a ir a pasear, pues yo esto, yo lo merezco, yo acá, yo allá, y que, cuidado, porque eso es un rato de gozo y quizás de placer y se acaba. Podemos hacerlo, hermanos, pero tenemos que primero cumplir con Cristo, acuérdese. Porque no le podemos ocultar a Dios si nosotros le estamos fallando y andamos por acá y por allá. No lo podemos engañar, porque Él todo lo sabe. La vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida, ahí dice, no provienen del Padre. Así que cuando nosotros nos vanagloriamos,
Eso no viene del Padre, eso es la carne. Amén. Sino del mundo. De allá viene la vanagloria. Cuidado, hermano, hermana. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Porque la promesa ahí está. Es muy buena. Pero qué requisitos que nosotros no hagamos nada de esto ni tengamos nada de esto. Vamos a seguir adelante. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está, permanece para siempre. Permanece para siempre. La palabra permanecer es muy importante en la vida del cristiano para permanecer en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. Porque si usted se ha dado cuenta, quizás usted lo habrá hecho, no lo habrá hecho, no sé yo, pero se habrá dado cuenta que para las cosas del mundo, rápido. Pero para las cosas de Dios, ay, ahorita, después, mañana, o ponemos un pero. Pero es que esto, pero es que lo otro. Cuidado, hermanos, la vanagloria de la vida no es de Dios, es de la carne, es del mundo. Por eso, aquí, gloria a Dios, el apóstol Juan nos está exhortando para que la promesa que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en el capítulo 7, en el versículo 7, se cumpla en nosotros, que pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Pero muchas veces, mi hermano, no sabemos, porque el diablo siempre nos mete algo para que no escuchemos, o siempre nos pone alguna cosa para que no lo hagamos. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, gloria a Dios. El que dice, mi amado hermano, que es cristiano, tiene que permanecer en Cristo y andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo mi Señor Jesucristo? ¿Haciendo el bien o haciendo el mal? Mi Señor Jesucristo anduvo haciendo mucho, hizo muchos frutos, porque habló mucho de la palabra de Dios. Quizás usted dirá, bueno, pero yo no soy pastor, ni soy pastora, no. Pero usted con su testimonio, usted está hablando como si fuera un pastor. Usted está dando testimonio. Es un fruto que usted está dándole a la gente. Digo, es un fruto para Dios cuando usted le está dando a la gente su testimonio de cómo Cristo la salvó, la sanó, o le hizo esto, o le hizo lo otro, alguna cosa, lo que usted haya recibido de parte de Dios. Porque fíjese lo que dice el versículo 8 y 9. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seas así mis discípulos. Si nosotros llevamos mucho fruto, es por honra y gloria y el poder de mi Señor Jesucristo, y ahí somos glorificados, ahí glorificamos a mi Señor Jesucristo, dice mi Padre, en que veis mucho fruto y así seáis mis discípulos, gloria a Dios. Por eso dice, en esto es glorificado. Cuando nosotros nos paramos de alguna manera y le presentamos el plan de salvación a alguna persona, estamos glorificando a nuestro Dios. Y quizás aquel a quien le hablamos diga, bendito sea Dios que me puso a esta persona, que me abrió los ojos, gloria a Dios, y a hoy me doy cuenta de lo que es la verdadera vida en Cristo o en Dios. Pero si no le hablamos, hermano, no nos vaya a pasar lo que dice la palabra de Dios, que las piedras vayan a hablar. Porque nosotros, ay, no, a lo mejor ni me escucha. Ay, no, ese es borracho, ese ya no cambia. Es drogadicto, ya no cambia. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Porque andan en el pecado. El pecado es pecado, aunque usted no sea drogadicto.
Aunque usted no sea borracho, el pecado es pecado. Y podemos pecar de muchas maneras, mi amado hermano. Porque la palabra lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Así es que por eso necesitamos nosotros darnos cuenta de lo que nos están diciendo aquí y poner mucha atención y hacer las cosas que aquí se nos piden, gloria a Dios, ¿verdad? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ahí está, es la obediencia. ¿Permanecemos en el amor de Él? Si permanecemos en el amor de mi Cristo, vamos a obedecerlo. Si permanecemos en ese amor de mi Cristo, vamos a llevar buenos frutos. Pero si nos separamos de Él y amamos más al mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, o obedeciendo nada más a lo del mundo, estamos perdidos, y así lo dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar en el mundo, pero darle el tiempo de Dios, su tiempo de Él, dárselo a Él, y no quitarle su tiempo de Él. Porque muchas veces, no, yo no voy a la iglesia porque tengo que hacer esto, aunque no sea una cosa importante o emergencia o algo. No, cuidado, hermanos, cuidado. Porque el diablo es muy sutil y nos puede presentar muchos aspectos que para que nosotros hagamos algo indebido y así nos va a ir separando del amor de Dios. Por eso dice aquí que si nosotros permanecemos en el amor de Cristo, gloria a Dios, pues vamos a llevar mucho fruto. Y va a ser glorificado nuestro Dios de esa manera. Entonces nosotros tenemos que buscar que el amor de mi Cristo, gloria a Dios, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Padre, gloria a Dios, nos ama y el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, también nos ama. Que ese amor permanezca en nosotros el más tiempo posible que haya, hermanos, porque permanecer en el amor de Cristo nos va a dar una gran victoria. No solamente seremos prosperados en este mundo, sino que la vida eterna la tenemos asegurada, hermanos. ¿Y qué? ¿No vale nada la vida eterna? Pues es lo que más vale, hermanos. Porque al final de cuentas, aquí la vida es efímera, o sea, es corta. 60, 70, 80, 90 años quizás, o más, o menos. Pero ¿qué vale eso con la vida eterna? Ya van a ser por siempre. Ahora, ¿dónde la quieres pasar? Ponte a pensar cuando andas en el mundo o cuando le dedicas más tiempo al mundo. Piénsale y di, si Cristo viniera ahorita, me iré. Porque en lugar de abrir la Biblia, porque tengo tiempo para abrirla y leer algo, para poderle testificar al mundo, estoy en otras cosas. Ahora, no te estoy hablando de que dejes tu trabajo, o de que no hagan sus quehaceres, o que no cumplan con sus obligaciones. No. No vamos a confundir eso, hermanos. Le estoy hablando de que no dejemos las cosas de Dios para irnos al mundo. Yo lo he testificado, que yo muchas veces, antes, cuando al principio que yo me convertí, dejé muchas veces de ir a la iglesia por irme a pescar o por irme de cacería o en fin. ¿Qué gané con eso? Cuando había tiempo para hacerlo. ¿Por qué tenía que irme precisamente el domingo que había culto o el miércoles que había culto o el jueves, el día que había culto? ¿Por qué? ¿O una emergencia o algo? Correcto, hermano, Dios sabe, conoce nuestros corazones y Él sabe que no podíamos ir o no podíamos venir a la iglesia o en fin. Pero nomás porque, no tengo ganas, mejor voy acá, voy para allá. No, hermanos,
primeramente es Dios, porque si Dios fuera malo, el día de mañana no nos lo daba. Pero es grande su misericordia y su amor, aun siendo buenos o malos, Él siempre nos provee de lo necesario, tanto para nuestra vida secular como para la vida espiritual. Así que, hermanos, hay que ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Gloria a Dios. Y el versículo 10, ahí vamos a terminar. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Fíjense, ponga mucha atención. Lea su Biblia despacio. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a leer el 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Y el 12, pues ya sabemos que nos amemos unos a los otros. Así es que, amados hermanos, que en esta noche la palabra de mi Dios quede allí en lo más profundo de vuestros corazones y en su mente y en sus pensamientos. Que no dejen ustedes de pensar, si Cristo viniera, ¿me iré? Porque es muy fácil decir, no, yo estoy en Cristo, yo soy cristiano. Pero verdaderamente estás en Él. No andarás en pecado en esos momentos y si viene Cristo, ¿cómo te va a ir? O si morimos en ese instante, porque cuántas gentes no han muerto de repente, hermano, están bien contentos y de repente, paz, oye, ¿qué pasó? Pues estaba muy bien. Acuérdense que la vida no nos pertenece. Ahorita estamos hablando y mañana quién sabe, o al rato quién sabe. Así es que piense, hermano, piense las grandes y hermosas promesas que nos tiene nuestro Señor Jesucristo, pero también piense en lo que nos puede separar y no recibir esas promesas. Y ya lo leímos, lo que nos puede separar. Pero que el amor de mi Señor esté en nosotros. Y lea los frutos dignos de arrepentimiento que están en Gálatas capítulo 5, me parece, versículos 21 y 22, por ahí. Hay los frutos del Espíritu, para que usted se dé cuenta y verá que usted va a ser un cristiano vencedor, un cristiano victorioso, un cristiano de fe, un cristiano que siempre va a estar cerca de Dios. Amén. Amén. Luego póngase en pie, vamos a orar. Damos gracias, Dios y Padre Celestial, por su palabra que hemos traído, mi Padre. Y le rogamos, mi Padre, que nosotros, Señor, podamos, Señor, llevar frutos dignos de arrepentimiento. Que nosotros, Padre de la gloria, podamos confesar, mi Padre, libremente si hemos pecado y pedir perdón, Padre. Pero también, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros para que nos ayude y nos convenza, Padre, del pecado. Porque muchas veces, mi Dios, en la carne pensamos que nosotros estamos bien, que no tiene nada que ver aquello que hicimos cuando es pecado, mi Padre. Pero yo le ruego, mi Dios, por este pequeño pueblo que tenemos aquí, mi Padre, a quien he traído su palabra, mi Dios, y usted lo llene del poder del Espíritu Santo, mi Padre, para que cuando, Señor, ellos caigan en pecado, Señor, sientan de inmediato, Padre de la gloria, que están mal, Señor, y se hinquen, o como ellos puedan, Padre, y que le pidan perdón, Padre, para que no pierdan su salvación. Porque no sabemos si la vida nos pertenece después de ese pecado. Gracias le doy, Padre, por su palabra, que estas promesas que están aquí, mi Padre, sean para nosotros, y que esos requisitos que de los cuales nos habla el apóstol Juan, Señor, nosotros, Padre, nos desliguemos de ellos y vivamos la vida espiritual, la vida, Señor,
y usted pide, Señor, de santidad para ser merecedores de llamarnos sus hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre amado, le damos gracias y le decimos, mi Padre, gracias por su palabra, Señor. Procuraremos vivir y estar en ella. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le damos la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Solamente a usted, mi Dios, y a mi Cristo, mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle el aplauso a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Pueden tomar su lugar.